sabemos cuál es el valor de prima y cuál es el valor de B. Esa fórmula a lo mismo nosotros la usamos. Entonces, vayan al cuaderno y díganme cuánto vale como prima. Gran parte del problema resuelto. Pero todavía nos queda un pedazo bastante extenso para poder tener la respuesta al problema. Es el problema 6 de la guía. Entonces, dice que cuál es la fracción de la carga que se ve, que se ve desde aquí. Imagínense que hay un observador que está mirando esto. ¿Qué es lo que va a ver ese observador? Un pedazo. Lo que está frente a él. Eso es lo que ve. Entonces lo que necesita determinar es cuánta carga hay en esta porción. Esto es una parte del casquete. Si se acuerdan, estamos ordenadas esféricas. Este es el eje Z. Este es la flotita. Entonces, vamos a determinar primero la flotita. Theta, según lo que nosotros podemos ver aquí, lo podemos calcular fácilmente en función de A. Porque acuérdense, esta distancia vale A, este es el radio. Entonces, y además sabemos que este triángulo es un triángulo rectángulo. Porque el observador que está colocado aquí va a ver esto rasante. Mi dibujo no está de todo preciso. Va a ver esto rasante. Este es un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que tenemos es algo así. Voy a volver a dibujar. Aquí tengo esta distancia, vale A. Noten, es un triángulo del cual nosotros conocemos bastantes cosas. Conocemos un ángulo y dos lados. Tenemos tres cosas conocidas del triángulo. Si las tres cosas no son tres ángulos, uno se pone feliz. Porque cualquier triángulo del cual uno conozca tres cosas y no sean tres ángulos, se puede resolver. Entonces, aquí podemos resolver el problema. Pues, lo que me interesa encontrar es este ángulo, que podría ser que lo que me interese es el seno o el coseno de él. Entonces, uno podría encontrar ese ángulo de muchísimas maneras. Por ejemplo, este se corresponde con un cateto de tipo adyacente del ángulo, porque es un triángulo rectángulo. Y por ser un cateto adyacente, entonces coseno de θ, ¿cuánto vale? Sería A sobre B. Entonces ya tenemos un ángulo. ¿Qué pasa? Si nos ponemos el sistema coordenado de tipo esférico, el ángulo se mide con respecto al eje Z. Entonces cuando vayamos a integrar para encontrar la carga, tenemos que integrar entre 0 y ese ángulo. Ese ángulo vamos a llamarlo ángulo máximo para no confundirlo con la variable. Por supuesto, desde aquí puedo conseguir el seno del ángulo si lo necesito. No sé todavía si lo voy a necesitar. Ahora, ya una vez que uno tiene eso, puede venir y hacer los cálculos que nos está pidiendo el problema. El problema me pide cuál es la fracción de la carga. Pero la fracción de la carga, ¿cuál? Inducida. Es decir, la carga en el casquete dividida entre la inducida que es comprima. Entonces, nosotros vamos justamente a hacer esa integración. Entonces, necesitamos determinar la carga del casquete entre comprima. Esto es la fracción que nos está pidiendo. Prima ya lo tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos determinar? La carga que hay solamente en ese pedazo. Para determinar la carga de ese pedazo necesitamos algo, la densidad superficial de carga. Entonces, ¿cómo determinaríamos nosotros esa densidad superficial? Hacemos uso de esto. El potencial.
debido a esta señorita que está aquí, a la esfera, ya lo determinamos nosotros, que era el potencial debido a esta carguita Q' más el potencial debido a la carga. Entonces, el potencial debido a la carguita Q' simple y llanamente está por Q' sobre R. Acuérdense que vamos a ponerlo ahora en un punto genérico cualquiera. R. La distancia del centro al punto vale R. Pero R es desde la carga. Vamos a poner entonces esta R1. Vamos a poner el punto de observación. Potencial de la otra carga. Esta carga. Nosotros vimos la fórmula resultante de eso, porque nosotros en clase determinamos cuánto valía R1 en función de R, que es este vector. Si este ángulo es el ángulo θ, entonces el valor de R1 es la raíz cuadrada de B cuadrado, y ya sabemos cuánto vale. Sí, teorema del coseno. De B cuadrado más R cuadrado, 2 veces B por R, por el coseno de es el ángulo justamente entre el lado que tiene longitud R y el lado que tiene longitud B. Ahora, en el caso de R2, la situación es diferente, porque para determinar R2, en lugar de utilizar B, vamos a utilizar D. Noten que esos dos valores son conocidos, tanto D como B son conocidos, ya los conocemos. Se dedicó una clase a determinar cuánto vale el tiempo. Entonces ya tenemos el valor del potencial. Esa sería la fórmula del potencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese potencial es función solamente de θ y de R. Podemos calcular el campo eléctrico. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? Vamos al formulario y hacemos esta operación. El otro término no me interesa, porque no tiene el ángulo fijo. Entonces, ya de esta forma tendría el valor del campo eléctrico. Pero, ¿qué ocurrirá si ese campo eléctrico lo evaluamos en R igual a A? Cuando se evalúa el campo eléctrico en R igual a A, solamente debe permanecer la componente radial. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico en la superficie conductor es perpendicular a la superficie conductor. Entonces, esta expresión en R igual a A es simple y llanamente tendría que hacer la derivada. Eso me va a quedar una expresión en R que después cambio a R cuadrado. Este campo lo voy a llamar de alguna manera en R igual a A. Acuérdense que este lo llamo 2. Pero este 1 y este 2. Entonces este campo sería el campo 2. Justo en R igual a A. Después que se tiene eso, estoy omitiendo la derivada. Yo le dije que el problema no es complicado, ¿verdad? Observen que
Es largo a pesar de que estamos suponiendo que conocemos esto. Aún así sigue siendo largo. Porque hay que realizar esa derivada es bastante laboriosa. Aunque ustedes actualmente tienen una ventaja que no tenían yo cuando estudiaba. Que ustedes agarran esas máquinas, dan ese resultado. Entonces, cuidado. Porque yo vi que algunos de ustedes estaban integrando hasta la integrante cero diferencial de X por la calculadora. Cuidado. Entonces, como es que dice el refrán, ni calvo ni con dos pelos que después. Entonces, eso es exagerar. Algunos estaban integrando hasta la integrante de una constante. Cosas así, que con la calculadora. Bueno. Para estar seguro. Para estar seguro está bien. Entonces, bien. Ya tenemos entonces el valor del campo. Yo voy a omitir el cálculo de la derivada. Ustedes la hacen y consiguen entonces el valor del campo. Está en la presentación, está. Ustedes van a la presentación. Se puede usar, a no ser que la pregunta sea llegue ahí. Entonces, bien. Ya tenemos entonces el valor de nuestro campo, que estamos llamando campo 2, pero el campo 1 vale 0, justo en la superficie. Estamos dentro del conductor. Ahora aplicamos condiciones de frontera, la condición de frontera normal de campo eléctrico. Que va a permitir hacer eso, como este campo vale 0, pues su R es lo mismo que el vector radial hacia afuera, perpendicular a la superficie hacia afuera, porque va hacia el medio 2. Entonces nos quedaría así, su R punto menos la derivada del potencial respecto a R en R igual a menos con su R menos el vector nulo igual a círculo sobre el círculo sucede. Podemos conseguir entonces círculo. Y va a ser menos la derivada del potencial respecto a R igual a R igual a multiplicado todo esto por este sucede. Ya tenemos el valor de la densidad. Una vez que se tiene la densidad, ya el problema es prácticamente algo que cuánto vale la carga que estamos diciendo que está en este casquete. Este es la densidad por el diferencial de superficie y luego lo integramos. La superficie del casquete. ¿Cuál es el vector perpendicular a la superficie de ese casquete? Radial. Entonces ponemos así. La densidad, esa que está allí. Multiplicamos por el vector diferencial de superficie radial, R cuadrado, seno de θ de θ de phi. Pero R vale A, justamente aquí. ¿Y de dónde a dónde varía θ? De 0 a θ máximo. ¿Y de dónde a dónde varía phi? De 0 a pi. De 0. Profe, ese integral habría que multiplicarlo por 2, ¿no? Porque estamos tomando el casquete de arriba y No. de abajo. No hay que multiplicarlo por 2 porque acuérdate cómo es que funciona el sistema de coordenadas esférico. Es un cono que está metido aquí. Toma en cuenta los dos lados. Entonces, ya tendría que realizar esta integral. Esta integral me va a dar obviamente algo que es proporcional a Q, porque la densidad
va a ser proporcional a esta curva. Y una vez que nosotros hagamos esto, conseguimos la fracción. Se sustituye en esta forma. La fracción, acuérdense siempre que es imposible. Una división. Obviamente, no he hecho el problema. Lo que estoy diciendo es cómo se hace. Porque, como les dije, de todos los problemas de la guía, resulta ser que eligieron de todas las guías el problema más largo. Ese es el problema más largo de todas las guías. Entonces estoy diciendo cómo se hace. Porque si me pongo a hacerlo, me tomo las 2 horas. Y me pongo a hacerlo todo de hecho. Y a lo mejor me falta tiempo. En la presentación están las fórmulas que hay que usar. Porque ya yo hice la intervención. O sea, ahí ustedes pueden ver cuáles son. No, fue realmente una suposición. Nosotros supusimos que eso era así, porque si no es así, nos vamos a encontrar con algo. Que si yo sustituyo esto aquí, en esta expresión, y evalúo esto en R igual a este potencial de darme 0, pero para cualquier ángulo. Y si la R1 y R2 no son proporcionales, eso no es cierto. Entonces, es una manera de garantizar que es de 0 para cualquier ángulo. Si esas dos cantidades son proporcionales, obviamente, uno dice, oye, deberían ser proporcionales. Vamos a ver si encontramos que es proporcional. Porque, por ejemplo, imagínate que la expresión hubiese tenido un valor al cubo en algún lado, algo no hubiese sido proporcional. Entonces, todo depende de cuál es la expresión de las distancias, en este caso. Entonces, si es así, tal vez no hubiésemos encontrado que para cualquier valor de ángulo eso es válido. De hecho, si somos estrictos, uno dice, voy a probar con 2 ángulos, ¿se acuerdan que yo probé con 2 ángulos? Y después que se prueba con 2 ángulos, yo, ¿qué hice? Introduje los resultados dentro de las funciones y me di cuenta que se anulaban, porque puede ser que funcionara solamente para esos ángulos y no para los infinitos ángulos que necesitamos. Y una vez que se hizo eso, funcionó para cualquier, porque llegamos a un nivel. O sea, a partir de ahí, uno dice, entonces sí se puede encontrar que son proporcionales. Existen esas dos distancias proporcionales. Si en R igual a tengo entonces que prima sobre R1 debe ser igual a menos 1 sobre R2. Pero independientemente del ángulo, por supuesto, si una de estas es proporcional a la otra, donde que yo digo que R1 es proporcional a R2, por ejemplo, una parte es proporcional a beta por R2, por supuesto, entonces sería independiente de cuál sea el valor de R2, que depende de la secuencia. ¿Tienen otro problemita? ¿Puedo borrarlo? Déjenme dibujarlo. Y el plano XZ, el plano XY y el plano Z. Se intersectan entre sí. De aquí hacia los lados negativos de los centros tenemos un conductor. ¿Qué más? Una carga puntual positiva Q está colocada equidistante de los tres planos, en un punto de coordenadas DDD. En un punto de coordenadas DDD. Sí. Entonces, aquí vamos a hacer el dibujo. Vamos a buscar colores porque es dibujar DDD. Y voy a poner el D positiva. ¿Tenemos la carga? DDD. Entonces, la posición de la carga la voy a llamar 1. E su X más D su Y más D su Z.
posición de esta carga. Voy a poner con su índice 1. ¿Qué más? Determina el potencial eléctrico B que siente dicha carga en el punto mencionado. El potencial que siente la carga en el punto mencionado. Entonces, vamos a hablar primero de las imágenes. Prestemos atención, porque el jueguito con las imágenes es todo. Cuando uno tiene una carga en presencia de un plano infinito conductor, la imagen está del otro lado y es del signo opuesto y está a la misma distancia. Por lo tanto, esta carguita está en presencia del plano X, Y, que es conductor. Entonces aparecerá una imagen que está también a la misma distancia de, dicho de otra manera. Y tendríamos una carguita imagen. Por debajo, ¿cuál sería la posición de esta carga? Que sería imagen, por lo tanto es menos Q. Acuérdense que se cambia el signo. Esta carga la voy a llamar Q2. La posición de esa carga es en el eje X de D. En el eje Y sigue siendo D. Pero en el eje Z está en la Z negativa. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que eso sí, me imagino que nuestro plano es justamente el plano XY. Pero hay otro plano, por ejemplo, plano YZ. Si hubiese estudiado con plano conductor del plano YZ, aparece también una imagen. Pero ¿dónde está esa imagen? O sea, una imagen por cada conductor, ¿no? Una imagen por cada plano conductor. Entonces, aquí esta imagen, voy a llamarla 3, sería menos Q. ¿Cuánto vale la posición de esa carga? En X es X, sería D por su X, en el eje Y, menos D por su Y, Z igual. más D positivo por su Z. Esa es la posición de esa carga imagen. Pero, y si estudio ahora el otro plano, el plano ZY, también va a aparecer imágenes. Entonces, si estudiamos ese plano, tendríamos entonces lo siguiente. Aparecería una imagen de todo esa imagen sigue siendo negativa. Voy a llamarla Q4. ¿Cuál es la posición de esta carga Q4? Menos D su X. Menos D por su X, más D por su Y, más D por su Z. Entonces, tenemos hasta el momento ¿cuántas imágenes? 3. Yo aquí la presenté la original y 3 imágenes. Pero resulta ser que, acuérdense que necesitamos que los potenciales de los planos sean constantes, porque el plano es un plano conductor. Entonces, por ejemplo, estas dos cargas están situadas a la misma distancia de cualquier punto del plano XZ. Entonces, estas dos cargas funcionan perfectamente para el plano XZ. Lo mismo, estas dos están a la misma distancia del plano XY. Entonces, cualquier punto del plano XY está satisfecho por estas dos. Estas otras dos cargas están a la misma distancia del plano ZY. Perfecto. Pero resulta ser que cuando colocamos las imágenes, esas imágenes echan a perder el juego con los otros ejes. Entonces se descartan eso. No se descarta, los tomamos en cuenta, pero nos falta la imagen. Entonces, por ejemplo, supóngase ahora que yo quiero estudiar lo que está ocurriendo en un punto cualquiera del plano XY. Necesito entonces
lo siguiente, estas dos cargas ya cumplen con que dan un potencial bueno en el plano de billete, pero esta no. Entonces vamos a poner otra imagen. ¿Cómo se sabe que esa no el potencial ahí no va a ser? Porque el de estas dos da 0 y el de esta No. se lo tendrían que sumar a 0. Sí que no. Entonces necesito una nueva carga imagen. Esa nueva carga imagen estaría por debajo. ¿En qué posición estaría esa carga imagen? Al final te daría una forma orientada. Esa carga imagen estaría por debajo del eje centro. Cada lado de la placa. Aquí tendría una carga que sería más Q. Voy a llamar esa carga 5. ¿Cuál será la posición de esa carga imagen 5? En el eje D. En el eje Y menos D. Y en el eje Z menos D. Noten que, perfecto, estas 4 carguitas tienen ahora la cualidad de que hacen lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Profe, y esta última es para compensar por entre las otras tres, hay una que no da, entonces Pero tenemos algo como esto, porque una situación tridimensional. Imagínense que tengo las 4 cargas alternas, una positiva por acá, una negativa, una positiva y una negativa. Y lo que voy a hacer entonces es calcular el potencial aquí. 2 cargas de signos opuestos a la misma distancia producen potencial 0. 2 cargas de signos opuestos a la misma distancia producen potencial 0. Entonces todos estos puntos tienen un potencial 0 producido por estas 4 cargas. faltaba era una por un lado, No, pues la colocamos para... Pero resulta ser que la cosa se nos complica, porque esta otra no está echando broma. Entonces falta otra imagen. necesitamos otra imagen. ¿Cómo se sabe que el signo de esa carga es positiva o no? Lo ponemos a nuestra conveniencia. ¿Qué? ¿Cómo se sabe que el signo de esa carga es positiva o no? Siempre va a ser alterno, siempre alterno. Se van alternando. Profe, y si las placas Más, menos, más, menos. Si es el menos, el otro lo que falta es más. La imagen del otro lado del plano siempre es el encima del plano. si las placas no tienen potencial cero, que va a potencial Y las imágenes. ¿Cuántas imágenes necesito entonces? 7 imágenes. ¿Tengo ya cuántas imágenes? 1, 2, 3, 4, Aquí tengo 5. 1, 2, 3, 4. Pero aquí voy a necesitar una quinta, Sí, esa era la que estábamos sacando. una sexta y una séptima del otro lado. Entonces vamos a necesitar la original y 7 imágenes. Profe, esa séptima sería todo negativo. Porque La séptima está por detrás de los está por planos. detrás del plano, XY, la Z negativa, la Y negativa, la X negativa. Pero ¿por qué si es así? Si se supone que son tres cargas, o sea, más negativo, por decirlo así. Da un tubo de ruido. Fíjate, verlo así. Pasa que yo soy malo de malo. Pero pues no más. Entonces, imagínate que tengo una situación como esta. Aquí tengo 4 planos, 3 planos. el eje X, el eje Y y el eje Z. Coloco una carguita aquí. Si coloco una carguita aquí, la imagen de ella con respecto a este plano estaría aquí. Esas 2 cargas, la original y una imagen, están muy buenos para este plano, porque todo punto de este plano se encuentra a la misma distancia de ambas cargas. Pero en este otro no, porque la distancia de esta carga a este plano y de esta carga a este otro plano son diferentes. Entonces ellas no funcionan en este plano. O sea que nos falta imagen de la carga 4 y la carga 1. Nos falta imágenes tanto de las otras cargas. Si ahora decimos, mira, tal cual como empecé yo, pongo una imagen de este lado, abajo, para unos valores negativos, si
cumpliéndose ahora lo siguiente, que esas 4 cargas van a producirme un potencial constante en todos los puntos que están a la misma distancia. Pero ¿cuáles son los puntos que están a la misma distancia? De ellas, los puntos que están en este plano. Pero, como también tengo otros planos, ellas no garantizan todavía las condiciones de frontera. Necesito entonces ver que esas 4 cargas en puntos que están, por ejemplo, en el plano XY, que sería esta superficie, no están a la misma distancia y por lo tanto no se van a anular. ¿Qué necesito hacer entonces? Empezar a buscar nuevas imágenes. ¿Dónde están esas nuevas imágenes? Lo que necesito, por ejemplo, si quiero anular el potencial en el plano XY, es utilizar unas cargas que estén siempre a la misma distancia del plano XY. Las cargas que están a la misma distancia del plano XY, ¿dónde van a estar? Una por aquí abajo, otra por acá. Y también necesito una por aquí arriba y otra por acá. Esas cargas que están a la misma distancia producen entonces la nulidad del campo en el plano XY. Pero también habíamos usado unas imágenes, entonces tenemos que buscar las imágenes de ellas, porque para que se cumpla la condición en el plano XY necesitamos siempre lo mismo. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a requerir? La original y 7 imágenes. Profe, entonces las azules son las imágenes de la imagen. La imagen de la imagen, sí. Entonces, aquí tendrías, estas son las verdes, son las imágenes de la carga original, y las azules son las imágenes de la imagen. Entonces, aquí, como hace que esta le llamo 6, Profe, porque serían 7 y no 6, no termino de ver los dónde vienen. Cuidado, son 7, porque los vértices de un cubo, imagínate que tú dices, ¿cuántos vértices tenemos? Tenemos 8. Uno de ellos es el original y las otras 7 van a estar ocupadas por las imágenes. Ah, ok. Entonces, el original es el R1, entonces estamos. sí. Entonces, tengo el original y las. Hasta que llega hasta R8. Sí, R8. Que son las 7 imágenes. Sí, va a ser R8. Entonces, aquí, en esta carga que son 6, ¿cuál sería la posición R6? En el eje X sería menos D. Ella está del lado de la X negativa. En el eje Y, D. Y en el eje Z, menos D. Una imagen por acá, como tú dices, la imagen de la imagen. ¿Cuál sería la posición de esa carga? Voy a llamarla 7. Y esa sería más. R7, ¿cuál sería su posición? En el eje X sería menos D. En el eje Y, menos D. Y en el eje Z, menos D. Pero más D. La misma imagen, La de abajo, la que está aquí abajo, estaría por acá. ¿Cuál sería la posición de esa carga? Lo voy a llamar Q8, que sería menos Q. R8 es la masa, sería menos D, menos D, menos D. Entonces, es importante saber los signos. Q1 es igual a Q1. Q2, menos Q. menos Q. Q3, Menos Q. Q3, menos Q. Q4,
4 dónde está? Aquí, menos Q. Q5, Q positivo. Abajo. Q5, aquí abajo, Q positivo. Q6, Q positivo. y Q7, Q positivo. positivo. Y Q8, Negativo. ahora, ya con esto prácticamente tenemos el problema resuelto. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar es el potencial. El potencial se calcula con esta forma. Potencial es el módulo del vector diferencia. Vamos a ponerlo así. Este es el potencial que la carga Q produce en el extremo del vector R. R' es la posición de la carga. Y R es el punto donde vamos a determinar el potencial. Entonces, ya lo que queda es relativamente mecánico. Vean, ¿cuál es el punto donde vamos a determinar el potencial? Lo dice el enunciado. Me dice el enunciado que determine el potencial que se produce en el lugar donde está la carga Q. Por lo tanto, es el potencial que las imágenes producen en el lugar donde está la carga Q. Entonces, ¿cuánto vale R? La posición donde está la carga. Que es error en este caso. Es D. Y el potencial que vamos a calcular es el potencial que las 7 cargas producen en ese punto, excluyó entonces a la carga. Entonces, ese potencial La que no hay nada. entonces sería K sub E por, voy a empezar por la carga 12. O sea que se mantiene en todas las caras, todas las imágenes. Sí, tengo que tomar en cuenta ahora todo. Entonces, sería K sub E por Q sub 2 dividido entre el módulo de R menos R2 más K sub E por Q sub 3 dividido entre el módulo de R menos R3. Así hasta el 7. Y así. Hasta 8. Ah, verdad, porque excluimos la 1, ¿verdad? Que está del 2 al 8. Y ese es el potencial que las cargas producen en el lugar donde está la carga. Si me hubiesen pedido que determine el potencial en cualquier lugar del espacio, tengo que ver dónde está ese punto. Por ejemplo, por acá cuánto valdría el potencial. En el 2. Aquí donde lo estoy poniendo, 0. ¿Por qué? Porque sería dentro del conductor. Y el potencial del conductor es 0 porque me dice el enunciado que considere que es un conductor conectado a tierra. Pero si el punto está por aquí y no pertenece a esto, simple y llanamente digo que R vale X, Y y Z. X uso X más Y uso Y más Z uso Z. Y tomo en cuenta en ese caso también la carga bonita. Y consigo entonces el potencial. Ya aquí, ¿qué es lo que nos quedaría? Sustituir los valores numéricos. ¿Cuánto vale Q sub 2? Menos Q. ¿Cuánto vale R? Esto. ¿Cuánto vale R2? Lo tenemos ahí. Y luego le calculamos el módulo. Entonces, ¿es necesario que yo haga eso? No. Si es necesario cuando nos toca a nosotros hacerlo, Sí. Si el tema de tenido que haber un alambre que no había quedado, las bordas nada más. Cuidado. Acuérdate que si tenemos
un alambre, depende de cómo esté el alambre y frente a qué cosa esté el O alambre. sea, este mismo ejercicio, pero en vez de haber tenido una carga puntual, nada. Si nosotros tenemos un alambre, tiene que decirnos cómo está el alambre. Por lo general, para que podamos nosotros resolver el problema, el alambre debería ser un alambre infinito, para que sea fácil, porque vamos a calcular el campo eléctrico debido al alambre infinito, si no se nos complica, porque el campo eléctrico de un alambre infinito depende de la posición. Profe, si es, por ejemplo, imagínate la dificultad 1, sería un alambre infinito si a lo largo. Sí, por ejemplo, déjame decir, lo encuentro yo por allí. Vamos a decir que tengo algo así. Y ahora no voy a hablar de 3 planos, voy a hablar solamente de 2. Entonces que tengo un alambre infinito así. De una densidad nada, que pasa por ejemplo por el punto de D, de X, Y, Z. ¿Dónde estaría la imagen? El medio estaría de este otro lado. Y sería también un alambre. ¿Cuál sería la densidad de ese alambre? Menor lambda. Esto es un alambre imagen. Pero por lo que vimos ahorita, faltan cosas. Necesitaría también una imagen por acá y otra imagen por acá. Desde que entonces el original y 3 imágenes. Allí lo que estoy suponiendo, por supuesto, es que tengo 2 planos encima. Y estoy poniendo el alambre paralelo a 2 de los planos. Aparecería entonces una imagen por acá, otra imagen por acá y otra imagen para completar. Entonces allí lo que sí tendría que hacer es el campo de un alambre infinito. De hecho creo que aquí hay un problema parecido a eso, creo.